Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio Arte y Literatura acá en Puente D. En esta ocasión estamos con un escritor, ¿cierto? Profesor universitario, que es Jesús Diamantino. Bienvenido Jesús acá a Puente D. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, tú eres doctor en literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana, ¿cierto? Voy a leer Sí, un poquito de tu biografía para desplegar después la conversación, ¿ya? Eh, Hiciste un magíster en letras, mención literatura, Pontificia Universidad Católica de Chile el 2011. Actualmente eres director y profesor del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales. Tus áreas de investigación son la didáctica de la escritura, lo fantástico y el terror como manifestaciones estéticas en la literatura, el cine y la televisión. También te desempeñas como crítico en la red de prensa Bio Bio Chile, ¿cierto? Desde el 2015 eres miembro del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde has participado como expositor y colaborador en distintas versiones del Congreso Visiones sobre lo Fantástico y como coordinador del monográfico El Universo Fantástico de H.P. Lovecraft, de la prestigiosa revista Brumal, entre otras actividades. Y tus trabajos son el libro Cuentos chilenos de terror y misterio y fantasía, ¿cierto? Fuiste editor de ese libro el 2015, y Rutas Inciertas, Nuevos Científicos Chilenos de Terror, Misterio y Fantasía 2017, de editorial Cuarto Propio, y autor y antologador del libro El Legado del Monstruo, Relatos del Terror 2018, de editorial Zigzag. Para partir, estimado Jesús, me gustaría preguntarte sobre tu infancia. ¿Cómo te encontraste con la literatura? ¿Cómo fue ese descubrimiento del mundo de la literatura? Y también cómo descubriste que el terror, ¿cierto? Y lo fantástico eran la temática tuya. eh, mira, la verdad es que la infancia fue fundamental para mí para encontrar este camino y la bajada hacia lo literario fue a través de los relatos orales, especialmente de mi abuelita de parte materna, yo viví toda mi vida en una zona rural, en Lampa, fuera de Santiago. Entonces, en aquella época era todo campo, o sea, ahora es una zona más urbana, pero antes era solamente campo, campo. Entonces, ahí mi abuelita solía contarnos a todos los nietos, que éramos 14, cuentos de terror. Algunos se los inventaba ella y otros los sacaba, ¿cierto?, de la tradición popular. Y aunque yo me moría de miedo, yo era el último primo en irse. Y me quedaba ahí con ella escuchando hasta la última historia. Entonces creo que ese gusto por la literatura nace especialmente en lo oral. Y después, no satisfecho con eso, empecé a buscar mi cuenta. Le exigía a mi mamá y a mi papá que me consiguieran libros para poder leer. Yo estudiaba en una escuela rural, no tenía acceso a muchas lecturas tampoco. Entonces, gracias a ello me empezaron a comprar libros y fue a través del terror que llegué a la literatura. Y sinceramente, yo estudié literatura y me dediqué a eso por las historias de terror. Esa es la verdad. Oye, qué increíble historia, así como me acuerdo Raúl Zurita, que su abuelita también, italiana, le narraba la Biblia, y él de ahí sacó esa, digamos, ese imaginario que le quedó sonando el sonido, digamos, de ese texto, y sacó lo que era el purgatorio, ¿cierto? Purgatorio, paraíso, infierno, tengo entendido, algo parecido, ¿no? Em, Quisiera que nos pudieras comentar un poquito sobre esto de el relato del terror, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos centrales y de qué forma esta temática nos muestra, nos conecta con los miedos que llevamos como sociedad? Sí, yo soy un convencido de que el terror es una de las formas artísticas más sinceras para demostrar las inquietudes, las contradicciones subjetivas, colectivas del ser humano, porque el terror trabaja con ciertos elementos que de alguna manera pulsionan, ¿cierto?, nuestro mundo interior. Por ejemplo, cuando hablamos del fantasma, cuando hablamos incluso, o sea, del vampiro, incluso del zombie actual, todas estas son figuras de la muerte. Y finalmente, y en toda la historia, por supuesto que uno de los grandes miedos del ser humano es la muerte. Y estos seres monstruosos finalmente transformándose en metáforas de este temor.
Y creo que el terror, desde todas sus formas, desde las monstruosidades, desde las distorsiones temporales, incluso el terror sustancial, que es el terror donde no hay nada sobrenatural, pero hay una entidad, es decir, donde hay un ser humano tan malévolo que llega a ser monstruoso, como los asesinos seriales, pensemos en Psicosis de Robert Bloch, por ejemplo, están mostrando precisamente esas contradicciones, miedos subjetivos y colectivos que, por cierto, van cambiando según, digamos, los cambios socioculturales, ¿no? No son los mismos terrores que vivimos ahora, no son los mismos miedos los actuales que los miedos de los años 80 o los miedos, ¿cierto?, del siglo XIX, qué sé yo. Evolucionan. Y creo que por eso el terror es una muy buena forma, ¿cierto?, de mostrar esta interioridad que muchas veces se ve ahí encarcelada. Claro. Hay un libro de un gran amigo nuestro que se llama Rodrigo Agar Millón, que tiene un texto que se llama Arte, Locura y Psicoterapia. En él nos muestra que el lenguaje artístico de alguna forma nos ayuda a llevar a la conciencia aquellos temores o aquello que no ha podido ser dicho para que la mente lo comprenda y por lo tanto sanarla. Los libros de terror de alguna manera nos encaminan a la comprensión, digamos, la completitud de uno para caminar con los dos pies, digamos. Sí, sí, sin duda. Si pensamos, por ejemplo, en autores tan emblemáticos como Edgar Allan Poe, ¿cierto?, que va a influenciar a todos los poetas simbolistas y el malditismo decimonónico, ¿cierto? La visión del terror de Poe estaba basada en el concepto de la perversidad, un demonio que vive dentro de nosotros, que en cualquier momento puede aflorar, que en el fondo después se le va a dar nombre con el psicoanálisis, que es el inconsciente, las pulsiones, qué sé yo, pero con eso nos demuestra finalmente que el arte es un catalizador de aquellas inquietudes, de aquellas contradicciones. El ser humano es sumamente contradictorio. Entonces ahí donde el terror cumple un rol fundamental a exponer, digamos, estas contradicciones. Si pensamos en Frankenstein, por ejemplo, en Mary Shelley, Frankenstein, ¿cierto?, este científico que crea a esta criatura y que se obsesiona creando esta criatura, termina finalmente rechazándola, imaginándola, y eso es lo que después, ¿cierto?, va a ocasionar en la criatura, va a causar en la criatura un rencor tan grande que lo va a convertir en un verdadero monstruo. Entonces, finalmente la discriminación, finalmente, ¿cierto?, todo esto, estas conductas tan terribles, ¿cierto?, de los seres humanos, son los que se ven reflejados en estas monstruosidades, en sus actos. Entonces creo que la literatura de terror tiene mucho que decir sobre eso. Claro. Dante Alighieri nos mostró en su descenso al infierno, ¿cierto?, las imágenes del infierno. Por primera vez en ese tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento pudimos ver cómo era el infierno. Todo ese material después fue material que se utilizó, ¿cierto? Ahora, esas imágenes, el arte, nos ayudan a encontrarla, ¿cierto? Nos ayudan a encontrar a nosotros mismos esa sombra que nos habitan. Antes de hacerte la segunda pregunta, la Iglesia de alguna manera, ¿qué hizo? En un acto hipócrita, aquí yo corro con mis colores propios, en mi opinión, ¿qué hizo? Condenó lo malo, ¿cierto?, al infierno de alguna manera, mostrándonos que solo la luz es lo que debe brillar. Asimismo, las sociedades ocultamos y los individuos ocultamos lo malo y nos mostramos solo con lo bueno. De alguna manera, ¿es un camino para mejorar nuestra sociedad el completarnos y buscar y encontrarnos con nuestras sombras? Sin lugar a dudas. De hecho, lo que tú estás mencionando es sumamente acertado, Andrés, porque ya Nietzsche también hablaba de esa misma idea que tú estás planteando, lo apolíneo versus lo dionisiaco. Lo apolíneo, ¿cierto?, que sería toda esta fuerza luminosas, ¿no?, que representan el orden, versus los dionisíacos, que representan el caos, la libertad. Sin embargo, la cultura occidental y en gran medida la Iglesia, ¿cierto?, en su dominio desde la época medieval, que tenía un dominio tanto político como económico, teocentrismo, ¿cierto?, se encargó de demonizar precisamente esa idea, y ojo, porque lo que es luminoso, lo apolíneo, terminó siendo finalmente algo opresivo. claro. Algo, ¿cierto?, que puso, digamos, todas nuestras sombras y todas nuestras inquietudes, ¿cierto?, abajo de la alfombra.
Y es muy bonita esa idea porque al final, como tú dices, Dante Alighieri nos muestra estas imágenes, ¿cierto? Esperpénticas, horribles, grandilocuentes, hiperbólicas, ¿cierto? Del infierno, en este descenso que hace tan magistral también, preciosa, ¿cierto? La escenificación del infierno, que bonito que lo cites, ¿cierto? Pero después, fíjate que es muy interesante cómo en la literatura gótica de finales del siglo XVIII, como obras como El monje de Gregory Lewis, El castillo de Otranto de Horace Walpole, ¿cierto? Vuelven nuevamente a traer todos esos temores, ¿cierto? Y los escenifican como algo que la gente realmente buscaba en una sociedad que era absolutamente moralista y una sociedad totalmente, digamos, ilustrada, ¿no? Es curioso cómo el terror surge en un momento histórico donde prevalece la razón. Donde prevalece la razón, claro que sí. ¿Cuáles son nuestros cuentos de terror chilenos? Yo estaba leyendo acá que tú hiciste fuiste editor, ¿cierto? De los cuentos de terror chilenos, en el trabajo Cuentos Chilenos de Terror, Misterio y Fantasía del 2015 y Rutas Inciertas, nuevos cuentos chilenos de terror, Misterio y Fantasía 2017. Cuéntanos un poquito, Sí. ¿cuáles son esos cuentos chilenos de terror? Son estos dos libros, ¿cierto? Editados por Cuarto Propio. Y los dos libros, ¿cierto? Son dos volúmenes en los que buscamos junto a Carolina Heidemanns y Verónica Barros y también con Jaime Millas, colegas del Departamento de Expresión de la Universidad Adolfo Ibáñez, hicimos una investigación para rastrear todos aquellos textos que estuvieron siempre estuvieron en el canon, quizás. Por ejemplo, los textos de Baldomero Lillo siempre estuvieron en el canon, pero el abordaje de los textos es el problema, porque en Chile, hasta el día de hoy, ha prevalecido siempre un dominio realista para entender las cosas y para intentar representar las cosas, ¿cierto? Para mí eso es bastante conservador, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer fue tomar los textos y revalorizar el canon y darle un valor a textos, por ejemplo, que estaban absolutamente a la deriva o bien eran entendidos como metáforas sociales, cuando en el fondo, ¿cierto?, necesitan también otro tipo de análisis, ¿cierto?, que está fundado en lo que está representando el texto, que son imágenes, ¿cierto?, fantásticas, terroríficas, y que hablan mucho también de los miedos de los chilenos. Ahora, existe una historia del relato de terror chileno, existe desde el siglo XIX, o sea, desde José Victorino Lastarria, ya con estas imágenes grotescas en su Don Guillermo, hasta Baldomero Lillo, incluso Marta Brunet, con sus cuentos brujeriles maravillosos, ¿cierto?, como la Huachi de Hualqui o Ave Negra, hasta María Luisa Bombal con El Árbol y otros tantos textos, ¿cierto?, que pertenecen a la tradición, pero que nunca han sido considerados, valorados como debería ser dentro de un género que no es mimético, porque aquí en Chile, insisto, que ha prevalecido una especie de dominio realista. Ahora sí hay una historia del cuento de terror chileno. Ahora en este segundo semestre va a salir un nuevo libro mío que se llama Geografía del Miedo, Historia del Relato de Terror en Chile, que también va a ser editado por Cuarto Propio y por la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde también hago un rastreo, ¿cierto?, desde el siglo XIX hasta la actualidad de cómo ha evolucionado el terror. Y efectivamente existe. ¿Fue más silencioso? Sí. ¿Hubo menos visibilidad? Sí, es cierto. Pero sí existe. Porque yo creo que el terror y la fantasía, en Chile particularmente, por lo menos en el siglo XIX, se renegó a la tradición, ¿cierto?, oral. Hablaba, digamos, en los relatos de mi abuelita, ¿no? Se renegó a la tradición oral. Sabemos que tenemos una riqueza folclórica y oral tremenda, pero todo ese mundo imaginario estuvo siempre marginado en esta dimensión, ¿no? Pero nunca se textualizó en un retablo oficial, como sí pasó en Argentina o en Perú, por ejemplo. O sea, tú estás llevando al papel, digamos, estos relatos orales de alguna forma. Claro. Perfecto. Oye, bueno, para ir cerrando más o menos este encuentro, que sin duda tiene muchos caminos y horas para poder conversarlo, ¿cierto? Cuéntanos de tu último trabajo y cómo podemos conseguir los libros, cómo la gente puede acercarse para descargarlos o comprarlos. Háblanos de este último libro que es donde fuiste autor y antologador, ¿cierto? El que nos hablabas. El legado del monstruo, o eso, este 2018. El legado del monstruo, relatos del terror, de Editorial Zigzag. Este libro recoge cuentos de distintos autores hispanohablantes, desde David Roas, Patricia Esteban Erlés en España, Jos en Cuba, acá en Chile, Álvaro Dizama, Jorge Baradit, etc. Y lo que hicimos acá, lo que intenté hacer acá, fue un homenaje a Frankenstein,
El libro se salió oficialmente en el 2018, pero en realidad tuvo mayor repercusión el año pasado. Ya, ya. Pero el objetivo era homenajear los 200 años de la publicación de Mary Shelley, del libro de Mary Shelley. Y ahí tenemos diferentes visiones sobre lo monstruoso. Hay, por ejemplo, autores como el mismo Thomas Harris, que lo conocemos más como un poeta, ¿cierto? Pero Thomas Harris escribe relatos de terror impresionantes. Entonces, acá se homenajea algunos autores con mucha libertad toman la figura del monstruo clásico de Frankenstein, otros, ¿cierto?, se centran en la figura del científico, otros se centran en la figura de Mary Shelley, y así. Es una visión súper interesante, muy ampliada de terror, y hay muy pocas antologías o hay muy pocos libros que homenajeen, y creo que Zig-Zag hizo un gran trabajo aceptando el proyecto, y sin duda es muy recomendable, especialmente los textos originales de estos autores que son para este libro. Y por último, quisiera también hacer un alcance con este libro, que fue editado por Ediciones de la Biblioteca Nacional, que se llama Monstruos Chilenos, cuentos fantásticos y de terror, en donde se compilan los relatos de autores muy nobles que participaron en un taller literario que yo dirigí en la Biblioteca Nacional en 2018, donde también toman un ser fantástico chileno del folclore y lo transforman en un relato. Así que hay mucho terror aquí en Chile y hay que explotarlo. Tenemos que descubrirlo. Oye, yo te mando... Y leerlo, claro, te mando un tremendo abrazo, felicitaciones por tu gran labor, ¿cierto?, con tu trabajo acá en Chile y tanto ya más general, digamos, en el mundo, ¿cierto?, en Hispanoamérica, como tú dices. Felicitaciones, y por último, ¿dónde se pueden descargar estos libros? O comprar, ¿en dónde están? El libro Monstruos Chilenos es gratuito, está disponible en Ediciones de la Biblioteca Nacional, y el libro El Legado del Monstruo se puede encontrar en el catálogo de Zig-Zag y también en los catálogos de las principales librerías del país, y también en Busca Libre, por ejemplo, en otras tiendas que son online. Ya, oye, muchas gracias por el tiempo, gracias por todo el trabajo, ánimo ahí para seguir con todos los proyectos que vienen a futuro, ¿ya? Saludamos a todos en Puente B que nos acompañan y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés.